Realmente es un gusto poder participar en escenarios como estos, con temas de tanta relevancia para cada uno de nosotros, para la sociedad en general, y más en un mes donde se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Mujer Trabajadora, ¿cierto? Acabamos de conmemorar esta fiesta el 8 de marzo y creo que es importante que pongamos el lugar de la celebración, qué es lo que conmemoramos, más que celebrar, conmemoramos, ¿sí? Porque lastimosamente y especialmente gracias al mercado se ha ido perdiendo y desvirtuando una fecha como esta, ¿sí? No sé si ustedes lo conocen, me imagino que muchos de ustedes lo saben, pero el Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha que ha tenido la mujer a lo largo de la historia para posicionarse en un lugar político, económico, laboral, fundamentalmente, ¿sí? Y cómo esas reivindicaciones que a lo largo de la historia ha tenido que hacer la mujer van perdiendo relevancia cuando incluso el 19 de marzo entonces nos da por celebrar el Día del Hombre, ¿cierto? ¿Ustedes lo celebraron? Menos mal, muy bien. Tenemos gente con mejores perspectivas. Y lo digo porque realmente se ha ido posicionando el Día del Hombre. El Día del Hombre, incluso en organizaciones como Colciencias, colocaron una tarjeta alusiva al Día del Hombre, y ese tal Día del Hombre, como el paro de Santos, no existe, ¿cierto? Ese Día del Hombre no existe. Y algunos de ustedes, hombres, compañeros, dirán, pero ¿por qué no celebramos un día para nosotros? ¿No se lo han preguntado ustedes? ¿No? Bueno, algunos sí se lo han preguntado. Algunos se preguntan, si celebran el Día de la Mujer, conmemoran el Día de la Mujer, ¿por qué no conmemoramos el Día del Hombre? Pues es sencillo, porque a nosotros los hombres no se nos ha vulnerado ningún derecho por el hecho de ser hombres. Y es una vulneración apropiarnos de una celebración como el Día del Hombre para, digamos, invisibilizar la importancia política de la conmemoración de la lucha de las mujeres. Y sobre eso es lo que vamos a hablar acá. Vamos a hablar cuál es el contexto de la mujer en América Latina. Y es un contexto de lucha realmente, porque las mujeres en América Latina han y vienen haciéndolo, ganando espacios en distintos niveles. Desde 1994 con la Convención de Cairo y posteriormente Beijing, se nos desafió a los estados para lograr superar las grandes barreras que las mujeres tienen en materia económica, ¿sí? Pero unido a los temas económicos, también se planteó que era necesario, pues básicamente generar posibilidades de acceso a la educación y especialmente a la educación superior. Aunque parezca incomprensible en estos momentos, siguen siendo las mujeres las principales desertoras de los sistemas educativos, de básica y media, y eso tiene que ver también con clase social, ¿cierto? Especialmente en los sectores económicos más vulnerables, las mujeres no tienen posibilidades de terminar su bachillerato, ¿sí? Y ni qué decir educación superior. Es un privilegio para muchas mujeres en muchos países llegar a la educación superior. En Colombia, a pesar que muchas de las, universidades ya empiezan a tener una gran presencia femenina, todavía sigue habiendo un déficit, y especialmente en la permanencia. Es una cuestión de género también el hecho que mujeres tienen que abandonar los sistemas educativos universitarios porque, no sé, llega el momento de la maternidad, ¿sí? Y las universidades no han logrado entender esas necesidades particulares que tienen para generar jardines, para generar espacios donde puedan dejar sus hijos y puedan continuar estudiando. Muchas mujeres al llegar a la maternidad dejan de estudiar. Las que terminan la educación universitaria, ¿cierto?, en pregrado, tienen dificultad para ascender a el nivel de educación terciaria, maestrías y doctorados, por múltiples razones. Una de ellas es porque muchas de ellas ingresan a trabajar, si se generan hogares, ¿sí?, pues prefieren, gracias a una visión también de sacrificio, que estudien sus parejas y ellas dedicarse a la formación de sus hijos y trabajar. Es muy
es un tema también que va reduciendo la posibilidad. Y obviamente, si no hay una muy buena cualificación profesional, pues ¿qué va a ocurrir? También los ingresos son menores. Y así sucesivamente nos vamos dando cuenta que es una cadena viciosa que se va repitiendo y va impidiendo, digamos, el acceso de las mujeres a la educación y con ello a mejores condiciones laborales. Pero también hay otros asuntos que se nos pide transformar a través de las convenciones que les mencioné, y es el tema de la participación política real de las mujeres, ¿sí? Y es que el voto fue una conquista de las mujeres, porque durante muchísimo tiempo no podían decidir, ¿sí? No podían ir a las urnas para dar, digamos, su opinión frente a quienes debían gobernar. Eso era un asunto de hombres. Pero la conquista del voto no es suficiente si realmente la mujer no tiene una participación política en los distintos partidos y en los distintos lugares de toma de decisiones. Y eso también es una brecha gigantesca. Por ejemplo, en Colombia no hemos tenido una mujer presidenta, ¿sí? Y en la región latinoamericana la presencia de mujeres también ha sido bastante reducida y el lugar que como mujeres presidentas, digamos, también es un objeto de análisis dentro de estas perspectivas. Otro de los grandes elementos que se nos pide reflexionar y por los cuales debemos trabajar es la disminución de la violencia de la cual son víctimas las mujeres por razón de su género. Y es que es clarísimo que muchas mujeres sienten miedo a vivir y habitar la ciudad, porque son víctimas continuas de hostigamiento en la calle, piropos, a pesar que algunos personajes de la televisión se atrevan a señalar que existe el derecho al piropo. Yo no entiendo dónde está reglamentado el derecho al piropo, pero el piropo realmente se constituye en una violencia para muchas de las mujeres. Y no solamente el piropo, hay muchísimas prácticas que impiden que las mujeres habiten los lugares. Justamente esos tres niveles que estamos hablando, lo económico, lo político, ¿cierto?, la participación política y el tema de la violencia, es lo que vamos a reflexionar aquí con estas mujeres que representan movimientos y grupos muy interesantes. Y me gustaría que ellas se presentaran, primero se presentaran y presentaran la organización que ustedes están aquí representando. Muchísimas gracias por estar acá y espero que podamos conversar sobre estos temas que son fundamentales hoy en día y porque seguimos teniendo deudas históricas con las mujeres y con esta lucha, porque también ese proceso de reivindicación y ese proceso de hacernos mejores ciudadanos con el reconocimiento también de la participación de la mujer permite que también los hombres repensemos nuestro lugar en la sociedad. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar aquí y les agradezco por la invitación. Yo soy Luisa Salazar, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y pertenezco a la plataforma La Banda Sin Miedo, que es un tejido que ayuda a las chicas que quieren hacer denuncias sobre acoso dentro de las instituciones. No sé si pueda leer lo que traje o… Bueno, nosotros llevamos más o menos 2 años en la Universidad Pedagógica. Comenzamos como un colectivo pequeño de chicas de diferentes carreras dentro de la universidad que se sentían como identificadas con el tema del feminismo y del género. Entonces decidimos cómo hacer una reunión por medio de una profesora y allí como que convergimos todas y empezamos como a instaurarnos en la universidad por medio de eventos o cosas coyunturales. Ya después fue pasando el tiempo y decidimos plantearnos como ejes de trabajo. Entonces para ello decidimos que el transversal debería ser como el de denuncia, ya que muchas de nosotras éramos como acosadas por estudiantes y también por profesores de la institución. Entonces queríamos saber qué podríamos hacer al respecto, porque pues en muchas instituciones, tanto privadas como públicas, sucede y pues como en ocasiones son profesores, no hacen nada para remediarlo. Entonces nosotras queríamos saber qué ruta seguir. Entonces empezamos con el tejido y con una profesora de un departamento de la universidad nos fuimos asesorando ya como jurídicamente qué se podría hacer y pues hasta ahí como que les comento. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. A todos y todas, mi nombre es Ana Alzamora, cartagenera. Hago parte del movimiento cultural activista
En esta ocasión queremos tener incidencia en la agenda pública y básicamente Activista es la reunión de todos los activistas y los ciudadanos que se activan bajo la consigna de que inicialmente son los cambios culturales los que transforman la sociedad. Primero nosotros, en compañía de un gobierno o una voluntad política que quiera realmente cambiar las cosas o tener un impacto positivo respetando la naturaleza, redefiniendo nuestra relación con nuestro prójimo y con todo nuestro entorno. Entonces, en Activista hay lugar para ambientalistas, animalistas, personas que defienden la movilidad activa, personas que defienden las energías limpias o un paso a la transición energética, luchas o causas feministas, en fin, recogemos todos los tipos de activismos y en esta ocasión queremos tener incidencia en la agenda precisamente para decir que sí existe una posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos porque en estos momentos es lo que más nos tiene afectados. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Debo decir que hace 11 años no venía a mi alma mater. Yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad Central. Mi nombre es Adriana Peña, actualmente profesional de incidencia política de la Misión de Observación Electoral, coordinadora del componente de Mujer Política y Poder de la organización. Una pelea o una lucha interna al interior de la organización porque los temas de género, los temas particularmente de mujer, eran como los apellidos de todos los trabajos o todos los ejercicios que al interior se hacían. Hacemos observación electoral y nos limitábamos a identificar cuántas mujeres y cuántos hombres hacíamos observación electoral, hacíamos seguimiento a medios. Por primera vez hicimos un ejercicio con perspectiva de género en 2010, en unión con IDEA Internacional y en ese entonces UNIFEM, que hoy en día es ONU Mujeres, pero apenas hace un año y medio, cuando decidimos establecer un nuevo proyecto de cooperación a nombre propio, me hago el reconocimiento, me di como la pelea de poder sacar o desvincular un poco de esto que lo tenían ellos como apellido para cumplir ante la cooperación y empezar a trabajar temas de mujer política y poder generar incidencia porque tenemos la gran fortuna de que la MOE como organización de la sociedad civil genera incidencia en distintos escenarios, entonces soy como que la cabeza líder frente a estos temas, digamos la MOE o digamos mi intervención va a estar enmarcada sobre todo en escenarios político-electorales, en cosas que les iré contando en el camino y pues nada, nuevamente mil gracias por la invitación y muy chévere estar nuevamente acá. Buenas noches, ustedes ya me conocen, pero me tengo que volver a presentar. Bueno, pues ustedes saben que soy comunicadora social y periodista de la Universidad Central, soy magíster en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional, pero aparte de ser docente de la Universidad Central, trabajo hace unos años en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, es decir, en un marco de derechos humanos, en especial los derechos sexuales y reproductivos, y pues básicamente este va a ser como el enfoque con el que voy a participar en la mesa. Me parece muy importante que podamos brindar una mirada integral a los derechos de las mujeres y que en esta conversación estemos involucrados todos y todas, porque es una construcción en igualdad. Entonces, en este sentido, pues espero que sea de provecho para ustedes y ojalá tengan muchas inquietudes y preguntas al final. Perfecto. La dinámica es muy sencilla, tendremos unas preguntas orientadoras, cada una de las participantes tendrá 5 minutos para ir avanzando en su presentación. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera pregunta y es, ¿cómo estamos en América Latina frente a esos escenarios que ustedes vienen trabajando? ¿Cierto? Jan, aquí la compañera nos plantea todo el tema del hostigamiento, ¿cierto? ¿Cómo estamos en América Latina? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y a nivel nacional, ¿cómo se está llevando a cabo los procesos de sensibilización frente a un tema que todavía sigue siendo tabú? Muchas veces no sabemos qué es hostigamiento, cuándo nos están hostigando y menos aún qué normativas, qué leyes existen que protegen frente a estos temas. Entonces te damos la palabra para que nos cuentes acerca de esto.
Bueno, como papel de la mujer en América Latina, yo veo que estamos como en resistencia, ¿no? Por las diferentes dinámicas que se presentan en el contexto. Pues a nivel nacional vemos diariamente cómo se ven en los noticieros locales, nacionales, el tema del feminicidio, por ejemplo, el tema del acoso, y como que tendemos a normalizarlo, ¿no? Entonces, pues a nivel nacional hay diversos colectivos que trabajan en el tema, concientizando por medio de las redes sociales, que es una muy buena estrategia, pero también trabajando hacia los barrios populares, y ahí pues me identifico yo. Trabajo también en un tejido que se llama Plataforma Distrital para el Barrio, donde trabajamos en los territorios de las periferias. Entonces allí nuestro trabajo es con mujeres que son para mí unas berracas, que se levantan diariamente a luchar por sus hogares, a hacer resistencia desde sus áreas, desde sus profesiones, desde sus campos, y como que tratamos de visibilizar como todo lo que ellas hacen. Se hacen escuelas populares, se hacen tejidos de mujeres, también desde el foco ambiental nos unimos con ellas para que pues abran más ampliamente y se les enseña a los niños desde pequeños a forma de concientización, ¿sí? Entonces se buscan diferentes estrategias. Bueno, creo que por ahí está el momento. Si tú nos quieras contar cómo van el tema de las agendas en cuestiones de género a nivel latinoamericano y activo, ¿cómo va? Bueno, yo creo que antes de hablar de las agendas es importante que hablemos del rol de la mujer, como para que todos estemos en contexto. Y antes de eso yo quisiera que por favor levantaran la mano las mujeres del auditorio. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, ese es básicamente el escenario en América Latina. Somos prácticamente mayoría hablando en términos demográficos. Pero el tema o el rol que juega la mujer, o cada vez que hablamos de temas de género en América Latina, lo asociamos con temas minoritarios. Creemos que hablar de asuntos de género es hablar hacia una minoría de género y eso es un tabú que nosotros debemos superar. Entonces, si nos preguntan hoy cuál es el rol de la mujer, podemos decir que las mujeres, en los términos más bellos, tejemos sociedad, tejemos cultura, tejemos nación, pero en el contexto de América Latina, en un contexto rural, porque América Latina es rural, Colombia es rural, las mujeres tejemos familias, las mujeres casi que tejemos modelos económicos, las mujeres sostenemos los modelos económicos. Y es cuando ya debemos avanzar en la discusión de que los temas de género o los temas de la igualdad de género no son para hablar de igualdad, sino para avanzar en la equidad. Pero para hablar de igualdad de género debemos decir que es también un tema de cómo queremos una sociedad próspera, pacífica, y una palabra que se está utilizando muchísimo últimamente, que es la sostenibilidad. Ahora la sostenibilidad está de moda y cuando hablamos de sostenibilidad es importante el rol que juega la mujer, porque en la medida que las mujeres se involucren económica y socialmente en un modelo de país, aumentan estas posibilidades de concebir estas naciones con las características que anteriormente mencionamos. Y finalmente, estamos aquí, y es algo que no debemos dejar de un lado, estamos sentados gracias a que muchas mujeres dieron la lucha hace 70 años. Y creemos que el tema es soso, y creemos que el tema solamente se deben hablar en unas pequeñas mesas de discusión, pero cuando se debe hablar de mujer, ni siquiera se debe hablar de mujer, se tiene que hablar de las mujeres, porque las mujeres somos diversas. Por lo menos hoy yo represento a la mujer joven, negra, cartagenera o costeña o del Caribe y política, pero estoy segura que también hay activistas, también hay mujeres indígenas, hay mujeres que representan alguna religión, que representan alguna cultura, que son madres de familia, que son estudiantes, que son recién egresadas, que son profesionales. Entonces, tenemos que empezar a construir esa agenda no como derecho fundamental, sino de verdad si le vamos a dar la importancia hacia qué nación queremos.
porque si nosotros seguimos hablando de mujeres como minorías o como un asunto que se debe dejar para una mesa o para un departamento administrativo o para un simple ministerio, estamos dándole paso o estamos abandonando la posibilidad de construir una verdadera nación democrática. Porque hoy existen cientos de convenciones, existen convenios, existen consensos globales, interinstitucionales, entre países, entre estados, entre regiones, que hablan de procesos de inclusión de género, pero eso se queda en el papel. Eso se queda en el papel y el rol de la mujer, y yo creo que eso es un tema que vamos a ir avanzando en la discusión, no se puede quedar en la cuantificación y en cuál es el porcentaje de las mujeres que ocupan espacios de poder, sino de verdad qué estamos haciendo para empoderarlas. Y es cuando vamos al empoderamiento económico, porque ustedes, ¿quiénes creen que tienen el empoderamiento económico? ¿Quiénes creen ustedes que tienen el poder económico? Entonces, les siembro esa pregunta para darle paso a los demás compañeros, a las demás compañeras de la mesa, pero pensemos el día de hoy quién de verdad tiene el poder económico. Si es un tema que se deba mencionar, si se debe discutir, si son los hombres, si son las mujeres, si creen que la cosa está por igual. Entonces, le doy paso a Adriana. Bueno, como les decía al inicio, digamos que les hablo un poco como del escenario político electoral, digamos cómo ha estado el comportamiento a través de la historia de las mujeres en este escenario. Hay que reconocer que los avances han sido evidentes. En el caso colombiano, fuimos uno de los últimos países en Latinoamérica en aprobar el voto femenino. Estoy hablando que en diciembre de este año cumplimos 62 años de poder haber ejercido el derecho al voto, y lo más irónico es que se ejerce en 1957 en el plebiscito que se votó en ese año, y uno de los puntos que se votaba en el plebiscito era como el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, y irónicamente quienes más votaron en esas elecciones fueron las mujeres. Lo que les decía, creo que en avances normativos, digamos que han sido evidentes, digamos en el caso colombiano, hemos pasado por distintas reformas de los reconocimientos de los derechos políticos de las mujeres, luego aparece una ley de cuotas para cargos administrativos, luego en 2011 con la ley 1475 se implementa o se materializa de alguna u otra manera la ampliación de la oferta electoral femenina con una ley de cuotas para las elecciones plurinominales. Se establece que los partidos políticos deben presentar en sus listas al menos el 30%, ojo ahí, de uno de los géneros, pero pues en este caso es el 30% de las mujeres. Pero irónicamente, que es digamos la discusión que yo me doy en muchos espacios, y es que no sé si la ley de cuotas realmente está siendo efectiva, que más adelante hablaremos de datos que traigo para compartirles, porque claramente garantiza, ya hablando como en el caso colombiano, porque no sé si de pronto en otros países, sé que en Bolivia ya estamos como en el 50-50, sí creo, o sea, no, en ese momento no tengo los países, pero sé que hay países que tienen una cuota de género un poco más alta, o ya están en el 50, o creo que ya han desaparecido las cuotas, porque lo ideal es trabajar por desaparecer esa cuota establecida, por lo mismo que estabas diciendo tú, aquí esto no es cuestión de igualdad, creo que tanto las mujeres como los hombres tenemos las mismas capacidades, sino es cuestión como de equidad, pero pues desafortunadamente Colombia, bueno, digamos que la sociedad en general ha sido una sociedad completamente patriarcal, completamente machista, entonces eso hace que si avanzamos en leyes que claramente se reconocen, lo que les decía, en 2011 se materializa, digamos que la ampliación de la oferta electoral femenina, ya luego en 2015 se establece como la reforma de equilibrio de poderes y se establecen unos principios que realmente quedaron establecidos, porque por tránsito legislativo creo que llevamos ya en el periodo pasado, en el Congreso pasado, tres periodos
que se archivó la propuesta de poder regular esos principios de paridad, alternancia y universalidad. Paridad que fuera 50-50, alternancia que las listas fueran cremallera como para darle más opción a las mujeres, y universalidad porque, como les estaba diciendo, la ley de cuotas únicamente se implementa en los cargos plurinominales y con elección en los departamentos de más de 5 curules. Entonces eso hace que no se implemente en todo el país. Entonces estos principios están establecidos, pero no hemos logrado que haya como una ley que los regule. Y ahí quedamos estancados. En temas de financiación también, pero ya hablando ahorita más adelante con otras preguntas. Entonces siento que en temas de normatividad, la normatividad ha permitido reivindicar de alguna u otra manera los derechos políticos de las mujeres en Colombia. O sea, creo que el avance se ha dado, pero si me preguntan en este momento estamos estancados. Desde 2015 no ha pasado absolutamente nada. Y hay que trabajar en temas de incidencia. Entonces, digamos que la posición de la mujer en este momento en América Latina ha tenido una reivindicación de los derechos políticos, por lo menos en la parte de la normatividad. Bueno, desde el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, la situación de la mujer en América Latina es dramática. La violación a los derechos es sistemática y hay un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. América Latina es la región más violenta para ser mujer y eso nos sienta muy mal precedente. Yo voy a ser la parte pesimista de esta mesa porque tenemos unos datos que son absolutamente tristes y preocupantes, pero sobre todo más allá del dato creo que detrás de cada una de estas historias hay una mujer o niña que está siendo violentada por múltiples razones. Entonces, sobre todo en estos casos es sobre las violencias. En este momento, de los 33 países de América Latina, solo 24 tienen leyes para la eliminación de las violencias, pero solo 9 de ellos han hecho leyes efectivas para la eliminación o para tipificar el feminicidio. Y en esto del feminicidio me detengo un minuto, es porque cuando asesinan a las mujeres por razón de su género, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces nos enfrentamos son 16 países, perdón, nos enfrentamos a una falencia institucional, poca presencia del Estado en la garantía de derechos, y sumado a eso tenemos que básicamente en 3 países de América Latina, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, está prohibido totalmente el aborto. Entonces una mujer que aborta espontáneamente es llevada a la cárcel. Y en los otros países están despenalizados parcialmente, es decir, como en Colombia, que está despenalizado en 3 circunstancias, ¿cierto? ¿Sí saben cuáles son? Por inviabilidad, ¿cierto?, del feto con la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que no es cualquier malformación como nos han hecho creer, sino cuando este feto no puede vivir después del parto, cuando se pone en riesgo la vida de la mujer, y acá es muy importante porque en la sentencia de la Corte recoge básicamente una interpretación amplia del concepto de salud. Primero, que es la elevación máxima del sentido de la salud. Segundo, que la salud es social, mental y física. Y la otra es cuando es por causa de violencia sexual. Entonces, en esos casos, pues es muy, hablando de América Latina, imagínense que somos la única región que ha tenido un incremento en los embarazos de niñas menores de 15 años. Y los embarazos en las menores representan, es decir, representan este 20% que son menores de 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la cifra, en lugar de disminuir en trabajar en que las niñas no sean madres, está empeorando el escenario. Entonces, lo peor de esto es que lo que se asume con las niñas que son madres es que hay detrás violencia sexual. El escenario es terrible. Sumado a eso, se sigue negando la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, y todo esto está muy marcado por la derechización del mundo. No solo es Colombia, no solo es América Latina, no es Bolsonaro, no es Macri, no es Duque, es un nuevo giro a la derecha. Ustedes saben esta teoría del péndulo, que vamos de izquierda a derecha, pero esta derechización tiene un efecto directo en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque van por ellos.
Miren los discursos de Bolsonaro. ¿Qué decía de las mujeres? Esta clase de cosas, que es lo que está pasando en Europa, no sé si están viendo lo que está pasando en Polonia, Hungría y otros países, es que el discurso en el que se están marcando es ir por los derechos de las mujeres, ir por los derechos de la comunidad LGBT, porque ahí tenemos entonces el discurso de la ideología de género. Y esto empieza a alimentar toda una discusión sobre la estigmatización que hay alrededor de la mujer y que la estigmatización que hay alrededor de sus decisiones. Es aquí donde todo este escenario de violencia simbólica, que es todos estos argumentos que están en nuestra cultura, que justifican la discriminación. Yo no sé si ustedes han escuchado el de calladita se ve más bonita, ¿cierto? O los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, ¿cierto? Esto ha sido una cultura que se ha compartido en países latinoamericanos que ha justificado la discriminación. Pero no solo eso, sino que en América Latina la cultura, como decía Adriana, de dominio de los hombres, de la cultura patriarcal, ha hecho que la estigmatización sobre los derechos y el ejercicio de la autonomía de las mujeres sea mucho más costoso. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ponernos mucho cuidado, sobre todo en la transformación social de nuestros patrones culturales como América Latina, y no podemos seguir siendo una región en la que ser mujer, campesina, trans, indígena, afro, sea un crimen. No podemos seguir diciendo que la diversidad que hay sea castigada y por razones de género. Entonces creo que ese es el primer escenario. Yo sé que es un poco dramático, pero es lo que tenemos y ya dejo seguir a Fidel. Muchísimas gracias. Pues efectivamente el panorama de cuál es el lugar de la mujer en América Latina es un panorama que nos debe preocupar, pero también ocupar, o sea, porque si no podemos solamente quedarnos en esa idea del desaliento. Creo que en América Latina hay una idea que la mujer es muy importante. De hecho, pensamos y creemos que existen grandes matriarcados y decimos que la mujer tiene el poder, y hay quienes dicen que efectivamente la mujer tiene el poder en América Latina y son las que mandan. Pero realmente eso no es tan así, ¿cierto? Especialmente la mujer ha sido encerrada en unos parámetros del hogar. La mujer es querida, amada como madre, como esposa, ¿cierto?, al cuidado de los hombres. Y es en esa inmersión que empieza a tener la mujer en el escenario de lo público donde empiezan a haber problemas. Ustedes nos han descrito una realidad que es bastante compleja y creo que valdría la pena seguir profundizando especialmente en cuáles son esos desafíos que tenemos en América Latina para lograr superar esas barreras que hoy en día enfrentan las mujeres en los distintos aspectos que ustedes han ido mencionando. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tenemos como América Latina y concretamente como Colombia? Bueno, yo puse aquí, ¿cuántas mujeres del auditorio se han sentido acosadas? Bueno, gran mayoría. Yo una vez, llegando de la universidad a mi casa, conté 32 personas diciéndome cosas desde que me bajé del alimentador hasta que entré a la puerta de mi casa. Entonces, creo que ese es un desafío que tenemos que sobrepasar, ¿sí? O sea, primero la cultura, ser conscientes tanto hombres como mujeres, porque, digamos, en el contexto colombiano, nosotras también reproducimos esas dinámicas machistas, ¿no? Desde que las mamás no les enseñan a los chicos que también pueden lavar la loza, desde que a las niñas les dicen como ustedes no pueden salir a altas horas de la noche, bueno, niñas no, a las personas ya grandes, a las chicas mayores de 18 años, dicen ustedes no pueden estar a altas horas de la noche en la calle porque les puede pasar algo, como culpabilizándonos de los actos que hacen los hombres, y eso no está bien. Entonces yo creo que es una de las brechas que como que tenemos que saltar y como que ser conscientes de tanto hombres como mujeres que no tenemos que reproducir esas dinámicas. Otra pues es la salarial. Preparando como las preguntas, las respuestas a las preguntas, leíamos con mi tía, que está aquí acompañándome, como un artículo, una nota de la bonanza de los 1.000 millonarios, donde decía que las mujeres estaban produciendo 10 billones de dólares a nivel general en trabajos no remunerados.
Entonces, esos oficios de las casas donde nuestras mamás, nuestras abuelas están todo el día en las cocinas, están pendientes de nosotros, o sea, no se les paga y nosotros tampoco como que somos conscientes de que es un trabajo, ¿sí? De que debería tener garantías por medio del Estado y a veces como que no somos conscientes de ellos. Y pues otra que veo que es enfrentarse al sistema, ¿no? Lo que decían las compañeras, digamos, tener diferentes condiciones y el contexto como que a veces no ayuda, pues porque estamos en un gobierno de derecha. Entonces no se tienen como en cuenta ciertos sectores de la sociedad y los sectores populares. Entonces, si tú vives en zona rural, no vas a tener las mismas condiciones de vida que en la zona urbana. Entonces, eso también es un problema que también, tras de que, digamos, no vives, digamos, en zonas urbanas, estás siendo mujer en el campo, tienes que hacer los trabajos de la casa, tienes que cuidar a hijos, tienes que alimentar como al esposo o a los que están trabajando en el campo y no tienes salario, ¿sí? O sea, son cosas que dependiendo como el estrato o el nivel socioeconómico también pesan en el ser mujer, tenemos como doble carga tras del hecho, ¿sí? Entonces creo que todas esas cosas deberían ser como superadas, pero, o sea, partiendo de nosotros sí como comunidad, pero igual también con la garantía del Estado. Bueno, resulta que hace 2 años, que era cuando la reforma política estaba en discusión en la primera comisión de Cámara, intentamos con un combo de jóvenes chévere tratar de impulsar al interior de la reforma, incentivar la participación de mujeres y de jóvenes de manera paritaria, con incentivos estatales a los partidos políticos para que pudieran armar listas que incluyeran con democracia participativa a las mujeres y a los jóvenes que militaran en un partido político o precisamente para que se atrevieran a aspirar. Pero adivinen qué pasó con esa reforma. Se hundió como el Titanic. Y se hundió precisamente porque a los grupos de poder no les interesa tener sociedades igualitarias. Las mujeres que hoy ocupan cargos de poder, por lo menos en el orden nacional, no representan agendas feministas. Y el mensaje que creo yo, y espero estar de acuerdo con todas mis compañeras de mesa, es a que no debemos retroceder en las conquistas que ya hemos logrado. Antes debemos avanzar y no debemos retroceder porque todavía estamos en la discusión de que ¿por qué el 30 y no el 20? ¿O por qué el 30? Es que la pregunta es ¿por qué el 30? Si somos la mitad. O sea, es que la cuota de género es una forma de incentivar la participación, pero adivinen qué pasa al interior de los partidos políticos cuando las mujeres quieren aspirar. Ahí sí somos mujeres y ahí sí existimos. De verdad, buscan con un microscopio dónde están las mujeres que pueden poner votos. O sea, no hay mujeres en política atractivas para los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque ¿dónde están las mujeres? Y lo decía mi compañera, las mujeres somos las protagonistas de algo que han denominado divinamente que se llama economía de cuidado. Economía de cuidado, imagínense, o sea, estamos trabajando gratis, porque eso no lo pagan, ni siquiera las gracias nos dan. Estamos trabajando gratis, cuidando a nuestros hijos, y no vamos a decir que es que ahora vamos a desincentivar la formación de la familia, porque la familia o pilar fundamental de la sociedad, porque estamos cuidando a nuestros maridos, estamos cuidando a nuestros padres, estamos cuidando a nuestros padres cuando son adultos mayores, porque somos las mujeres, las hijas mujeres, las que nos encargamos de nuestros papis. Nuestros hermanos están trabajando y haciendo familia y somos las mujeres las que nos quedamos a cargo de nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, adivinen de cuánto es ese porcentaje de la economía de cuidado y se van a ir para atrás las mujeres y los hombres. Casi el 80% de las mujeres nos dedicamos a la economía de cuidado. O sea, el 20% de los manes están haciendo lo que deberíamos hacer todos. Entonces las mujeres no tenemos tiempo de participar en política y puede que sea una excusa barata,
pero es que de verdad nosotros aportamos casi 190 billones de pesos al PIB, porque eso es lo que representa la economía de cuidados, un montón de plata que nosotros ni siquiera lo estamos viendo, y es precisamente porque no hemos avanzado hacia los discursos que deben reforzar desde las bases de la familia la igualdad, tan sencillo como eso. O sea, yo les voy a dar una anécdota. Yo voy a Cartagena y ¿quién parte el bollo y quién reparte el sancocho? Mis primas. Y mis primos están tomando cerveza con mis tíos. Y es así, y no está mal, y de pronto no lo hacen porque quieren vulnerarle los derechos a las mujeres, pero tenemos que desenroscarnos de los roles, y está pasando, y es de manera silenciosa. ¿O es que acaso, no sé si de pronto algunos de ustedes ya estén casados o ya convivan con su pareja o algo, pero muchas veces nosotros nos demoramos más arreglando, no es porque nos estemos maquillando, sino porque estamos haciendo el desayuno para todos, o porque estamos arreglando la cama. O sea, es que es un tema que no es de exagerar ni de ponernos sensibles, porque está pasando. Ustedes saben el esfuerzo que hace, ustedes no tienen ni idea del esfuerzo que hacen los partidos políticos para llenar los puestos en la cuota de género. Una cuota de género que fue necesaria precisamente para incentivar esa participación, ya lo dije, pero no deberíamos buscar las mujeres con lupas. Y la cuota de género está únicamente para el momento de la inscripción de la lista, ojo, no está para el ejercicio de la función pública. O sea, meten el 30% de las mujeres en la lista, pero si se eligen bien y si no, pues chao. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque en el país, el día de hoy, no superan el 20% de participación en las corporaciones públicas, en asambleas, en consejos, en alcaldías, en gobernaciones. Y hay mujeres muy preparadas para el tema. Pero entonces, era lo que les decía al inicio, ¿quién tiene el sartén por el mango? Precisamente no son las mujeres. El poder económico lo tienen los hombres, y por eso ellos pueden dedicarse no solamente al ocio contemplativo del debate, sino que también pueden participar de él. Entonces, no estoy diciendo que las mujeres no podamos fritar ni un huevo, pero precisamente hacia allá es donde va nuestra sociedad. Hacia allá es donde va nuestra sociedad, y eso es lo que nosotros debemos participar, no de pronto tan activas saliendo a marchar con un cartel que diga mujer sí, hombre no, porque eso no está mal, pero sí tenemos que recordar con nuestras acciones diarias y al momento de elegir a nuestros gobernantes que queremos una agenda real de género. No queremos seguir siendo cuota, y eso es un reto, pero tampoco queremos ir para atrás. O sea, de verdad que algunas posiciones de este gobierno y de mujeres que ostentan cargos quieren redefinir la familia, que hemos estado en una involución prácticamente de sociedad. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. Muy a pesar de que ellos se hayan elegido democráticamente, no podemos permitir retroceder en lo que tanto nos ha costado lograr. Entonces, ese es nuestro principal reto. Bueno, yo quiero, pues, como de alguna u otra manera reforzar un poco lo que acabas de decir, y es que desde la MOE o tal vez la literatura identifica una serie de obstáculos del quehacer político colombiano frente a la participación y representación política de las mujeres. Tenemos como una gráfica, después se las compartiré, el que consideramos uno de los principales es el tema de la financiación de las campañas. Las mujeres al interior de los partidos políticos no tienen acceso a rubros económicos para poder financiar sus campañas, y claramente esto es un obstáculo para las mujeres, porque pues suena irónico y pues duele también decir esto, no sé, a las mujeres nos cuesta un poquito más ir a empeñar la casa que a los hombres. Entonces el tema de la financiación de las campañas ha sido claramente un obstáculo que hemos identificado, o que la literatura identifica frente a la participación política de las mujeres. Se ha intentado pues a través de las reformas, incluso con la reforma que
que se instauró justo después del proceso de paz, el avance que veíamos en esa reforma era que el rubro que se había establecido para la financiación de las campañas de las mujeres tuviera o se les exigiera a los partidos políticos que dijeran en qué se estaban gastando la plata, particularmente en el tema de mujeres. La reforma pues se hundió, entonces no se ha podido hacer seguimiento. Claramente pues tengo entendido que Cuentas Claras, que es una plataforma que tiene transparencia por Colombia, en convenio con ONU Mujeres instauraron o crearon como una plataforma para hacerle seguimiento puntual y claramente no son detallados, o sea, como que dicen a grandes rasgos en qué gastan la plata cuando realmente no la están gastando ni siquiera mujeres, y esto lo ata un poco con un problema que hay y que lo identificamos como el segundo obstáculo, es la selección objetiva de aspirantes y los mecanismos de promoción partidaria. Y pues refuerzo un poco lo que decías ahorita mismo, y hay una cuota, pero los mismos partidos políticos cuando hice un trabajo de campo nos decían que había establecido una cuota, pero cuando ellos iban a presentar las listas, realmente de ese 30% hablaban de un 12 o 15% de reales mujeres candidatas. Y es aquí donde tengo que usar este término, pero pues desafortunadamente el porcentaje restante se convierte en mujeres de relleno, que es digamos como la lucha que desde la misión de observación electoral estamos tratando de hacer, tratando como de empoderar y de despertar el interés en la política para las mujeres. Los mecanismos de promoción partidaria, digamos que o sea, no quiero ser como sesgain, tampoco voy a mencionar, pero muy poquitos partidos políticos hacen un ejercicio juicioso con los mecanismos de promoción frente a las mujeres, tienen sus escuelas de formación, las capacitan, las forman, las empoderan, pero eso no lo hacen todos los partidos políticos. Entonces, creo que ese es otro de los factores o de los obstáculos que identificamos en el quehacer político colombiano frente a las mujeres. Otro es el tema de la violencia política contra las mujeres en el ejercicio, pero cuando inicia la MOE, porque la MOE parte de sus investigaciones es fuerte en el tema de violencia política, empezamos a categorizar y hacerle seguimiento al tema de violencia política contra las mujeres y nos dimos cuenta que no sabemos ahora si es por desinformación o por un no autorreconocimiento, y es que las mujeres no identifican algunos actos como hechos violentos, por lo que decías ahorita, como que lo normalizamos. Entonces, sí, tal vez me dijo tal cosa, pero no, eso para mí no es violencia, y claramente hay violencia. Nosotros, partiendo de una investigación que hizo el Instituto Holandés para la Democracia, identificamos una serie de categorías y encontramos que la violencia va desde la violencia simbólica, violencia sexual, que está dentro de la violencia física, violencia psicológica, la violencia económica, pero muy difícilmente las mujeres lo identifican. Y ya me están pidiendo que corte, entonces cierro con el último obstáculo que lo puse allí y que ni siquiera la literatura lo dice, y es que es un problema, diría yo, brutal que tenemos nosotros, y es que aquí puede existir la ley de cuotas que quieras, podemos llegar al 50-50 o puede desaparecer la ley de cuotas, pero no hay una conciencia de reconocimiento a la mujer como actora política. ¿Qué pasa? Si aumenta la oferta electoral femenina, y tú decías, en este momento en el Congreso somos el 21%, en Senado 19%, en Cámara de Representantes. La oferta electoral femenina se amplía, pero no estamos eligiendo mujeres. No estamos eligiendo mujeres, y parte un poco de que se vincula este tema de cultura política con las mujeres de relleno, con el estigma que hay de que las mujeres que se lanzan o que están en esa lista son mujeres de relleno. Y aquí hago una cuña, hay una iniciativa en Antioquia que es muy chévere, que se llama como numeral Estamos Listas, y creo que por primera vez presenta una lista de solo mujeres, incluyendo LGTBIs, creo que es así. Y ya, cierro. Esos son como los 4 obstáculos que identificamos.
Bueno, frente a la garantía de derechos, los desafíos primero pues es el fortalecimiento del movimiento social de mujeres. A nivel regional, las mujeres, todos estos derechos que hemos logrado ha sido gracias a todas las mujeres que han mencionado y que han dado esta lucha desde hace mucho tiempo atrás. Que nosotras estemos acá sentadas, que podamos usar pantalón y esta clase de cosas tan sencillas fueron también una lucha. Entonces a nosotros nos ha tocado ganarnos cada derecho a puro pulso y sin violencia. Y esto es muy importante porque se ha hecho un discurso, y por eso voy al desafío, y es a la conversación pública sobre los derechos de las mujeres. Primero, los derechos de las mujeres son derechos humanos, no se nos puede olvidar. Y en ese sentido, esta conversación que estamos dando aquí, que está abriendo la puerta a la universidad, esta conversación tiene que ser pública. La conversación es un desafío. Esto no es la guerra de los sexos, como se ha querido pensar. Esto es una lucha por la igualdad. Y la conversación pública nos pone en contexto, lo que decían las compañeras, nos pone a pensar cómo nos relacionamos en nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo nos relacionamos a nivel en nuestros trabajos y en la universidad. Pero piensen que a nivel latinoamericano, esta conversación pública se ha dado gracias al movimiento social de las mujeres. El año pasado, el feminismo fue la palabra más buscada en Google. La ola verde de las argentinas ha trascendido fronteras. El derecho a decidir de las mujeres se volvió un tema. Hasta Nike, no sé si vieron Nike, sacó un comercial haciendo alusión. Gillette también le tocó hablar del tema, sobre las masculinidades. Y esto ha sido gracias al ejercicio de presión que se ha hecho por una conversación pública de los derechos. Y adivinen quiénes han movido la discusión. Sí, las mujeres latinoamericanas, las argentinas. Y el ECO ha hecho en Chile, en Bolivia, Colombia, el año pasado nos tocó defender la sentencia y así sucesivamente. Son las mujeres de América Latina y el Caribe las que sí estamos siendo más violentadas, pero las que estamos poniendo la discusión en la palestra pública. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que seguir promocionando, ese es el desafío, que tengamos una conversación honesta sobre los derechos, sobre la construcción en igualdad. Y también lo que decían ellas, no podemos retroceder en lo ganado. Lo que les decía al principio, que vengan por nuestros derechos, lo están haciendo. Pero nosotros tenemos que poner pie firme, que no podemos dar un paso atrás en la garantía de los derechos. Y esa básicamente ha sido la lucha de las mujeres. Miren lo que está pasando en Brasil, no sé si vieron la concejal afro que fue asesinada, Marielle Franco, ¿cierto? Que tiene una vinculación directa, al parecer, con Bolsonaro. Y ella era una de las mujeres afro que reivindicaba los derechos de las mujeres y la participación política de las mujeres en el Brasil. Miren lo que hizo, por ejemplo, Evo Morales en lo de la despenalización del aborto, luego que logran sacar del Código Penal en Bolivia la penalización del aborto. Evo a puerta cerrada baja el decreto y se quedan sin despenalización, sin Código Penal. Es decir, las mujeres otra vez pueden ser encarceladas por interrumpir un embarazo. Y así sucesivamente en América Latina, pues tenemos que reconocer que nos tenemos que unir, que somos muchas y estamos juntas, pero tenemos que ser todas y todos, porque son los derechos. Entonces creo que eso es como en 3 ejes ya para cerrar. Lo primero, hay que seguir exigiendo la institucionalidad y la presencia del Estado. En América Latina, yo sé que somos países diversos y muy diferentes, pero en relación a género tenemos las mismas falencias. La poca ausencia del Estado en la garantía de los derechos en las zonas rurales. Ustedes saben que nuestros países tienen una población rural bastante amplia y estas mujeres no están accediendo ni a salud sexual integral, ni a educación, ni a información, no tienen centros médicos y esta situación se reproduce de México hasta el sur y en todo el Caribe. Entonces hay que exigirle al Estado la institucionalidad y aprovechar que las mujeres tenemos esa capacidad del tejido social a nivel regional para seguir exigiendo la institucionalidad. Lo segundo, gran deuda, la transformación social. Hay que seguir insistiendo en la transformación social y en la transformación de patrones culturales. Y por último, ya para cerrar, el Estado laico.
Las creencias religiosas no pueden ser un argumento para limitar los derechos. No puede seguir habiendo interferencia de creencias religiosas en la garantía de los derechos. Mire lo que pasa con la bancada religiosa en Brasil. Miren lo que está pasando en Argentina con lo que pasó en el Senado. El Papa llamó a diputado por diputado, a senador por senador, a decirle que tenían que hundir la ley. La Iglesia no puede seguir interviniendo. Las creencias religiosas no pueden limitar el ejercicio de los derechos. Ojo, yo no estoy diciendo y no estoy haciendo un discurso anticlerical. Lo que estoy diciendo es que en la libertad tiene que haber el respeto de los derechos. Y ese es el contexto al que nos estamos enfrentando en América Latina, porque con estados débiles se nos hacen fuertes las iglesias. Entonces hay que pensarlo. Muchísimas gracias por sus aportes. Definitivamente nos encontramos en un contexto de muchos desafíos, ¿cierto? Se han dado avances muy importantes a nivel jurídico, político, pero creo que con la participación, con la intervención de cada una de ustedes, nos damos cuenta que esos discursos a nivel jurídico y político falta anclarlos realmente en las prácticas. O sea, a nivel de Colombia existen muchísimas leyes, de hecho Colombia es uno de los países más avanzados en materia de jurídica con enfoques de género, ¿sí? Pero en la práctica siguen existiendo grandes barreras dentro de esos procesos, ¿sí? La violencia sigue siendo una constante, los feminicidios siguen ubicándose en los primeros lugares de causa de muertes de mujeres, ¿sí? México comparte también esa realidad, pero el gran problema también es cómo nosotros nos preocupamos por el feminicidio, pero no nos preocupamos de cómo estamos formando feminicidas. O sea, sigue siendo un tema de vamos a generar temas políticos, jurídicos para penalizar el feminicidio, pero ¿cómo hacemos que los sistemas educativos también y la misma sociedad y la misma cultura permita que los hombres, quien comete el feminicidio son hombres, ¿cierto?, empiecen a reconocer a la mujer no como un objeto? Discursos de si no eres mía, no eres de nadie, ¿cierto?, que muchas veces se confunde con el amor romántico, es que me ama muchísimo, terminan siendo en potencia grandes asesinos que efectivamente cuando se van, ¿cierto?, pues las matan porque no son de ellos. Y eso tiene que ver con la objetivación. O lo que tú planteabas me parece muy interesante frente a cómo el hecho de vestir de una mujer le da el permiso, la sociedad, para que el hombre le diga un piropo, ¿cierto?, se acerque de manera morbosa y muchas veces no solamente un acercamiento de un piropo, llega incluso a violar a la mujer. Y la sociedad en general termina justificando, y la pregunta frente a una violación tristemente es ¿y qué estaba haciendo a esa hora? ¿Y cómo estaba vestida? ¿Y por qué estaba sola? Revictimizando a la víctima, cargándola de responsabilidades. Y luego el tema de lo económico es muy triste. Realmente es muy triste el tema del reconocimiento del trabajo de la mujer en los hogares. ¿Sí? De hecho, nosotros muchas veces ni siquiera, cuando uno era niño le preguntaban ¿y qué hace tu papá? Él trabaja. ¿Y tu mamá? Ah, está en la casa. Como si no fuera trabajo. Y sigue siendo. Hoy en día se sigue pensando que no es un trabajo, ¿cierto? Y por ello es que también cuando muchas veces en la vida de pareja llegan ambos de trabajar, ¿cierto?, la mujer sigue trabajando en casa mientras el hombre descansa. Pero como ese no es trabajo, pues no se cuenta dentro de esos elementos. Y las mujeres que están dentro del sistema laboral, las estadísticas son tristes, una inmensa mayoría recibe hasta 30% menos del salario de un hombre haciendo o cumpliendo la misma función. O sea, hay unas brechas impresionantes a nivel laboral. Y para no hablar de lo que llamamos el techo de cristal. ¿Qué es eso del techo de cristal? Hay lugares que las mujeres en muchas empresas, en muchos lugares de poder, no llegan a ocupar. Ustedes lo planteaban a nivel político, cómo se va generando. Y el tema de los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo una lucha de las mujeres, porque el tema de los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo,
la autonomía de la mujer. Y creo que especialmente el tema de derechos sexuales y reproductivos está en la agenda de toda América Latina, liderado especialmente por estas grandes guerreras argentinas, ¿cierto?, que han generado un fuerte movimiento social que ha ido presionando también al Estado para avanzar en materias de derechos. Pero no podemos desconocer que hay un desafío, y es que nos vienen pisando los pies ciertos sectores para retroceder. Creíamos los movimientos sociales que conquistado el derecho no retrocedíamos, y tú no lo has dicho claramente. Claro que podemos retroceder, y de hecho es lo que está hoy en tensión. Las agendas políticas tienen un fuerte componente de género, pero no a favor, sino justamente para retroceder. Y algo que está en peligro justamente es la educación sexual. Y la educación sexual es la estrategia a través de la cual la escuela ha logrado que la mujer empiece a entender cuáles son esas violencias a las que está continuamente sometida y aprenda también los lugares para denunciarlos. Pero que el panorama no nos asuste. Yo creo que también hay oportunidades, y me gustaría que en este momento planteáramos qué posibilidades ven ustedes para que después podamos abrir el debate con aquí los participantes y las participantes, que creo que podría enriquecer bastante nuestra discusión. ¿Qué oportunidades ven ustedes en estos contextos y, digamos, cómo podríamos pensar rutas en el marco de avance en materia del lugar de la mujer en América Latina? Como las oportunidades que se ven o los avances que se ven, pues veo mucho como a través de ya la academia, ¿no? He leído bastante sobre el tema de género, sobre el feminismo. Por ejemplo, en Bolivia, una autora que me encanta, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que reivindica todos los derechos de la mujer y sobre todo la mujer indígena, ¿no? Por lo que pues ya mencionaba anteriormente, cuando se pertenece a un grupo étnico, a veces se tiene mayor desventaja que ser blanco occidental. Entonces, ella reivindica todo el papel de la mujer y es como una gran autora. También veo como unas dificultades. Lo que pasa es que yo sí lo asocio mucho como a las desventajas, ¿sí? Y como que hago una división. Para mí sí hay que como hacer como una distinción en cuanto al tema rural, al tema socioeconómico, al tema urbano y pues a los grupos étnicos. No es lo mismo o no tienen las mismas oportunidades jamás, o sea, y eso es debido a que pertenecemos como en estado de derecha y lo asocio directamente al capitalismo. Ese es un problema que crea grandísimas desventajas para la mujer. Aquí en Colombia obviamente podemos estudiar, podemos escribir, podemos producir conocimiento, pero en otros sectores no. Y por ejemplo, yo que hago mi proyecto de grado sobre resistencia indígena en el Cauca, veo a través de la lectura y pues ya el contexto como tal, las dinámicas que se presentan, ¿sí? Y puede que ellas quieran estudiar, por ejemplo, en la universidad pedagógica, para ingresar, los grupos étnicos tienen una preparación como aparte, ¿sí? Un ingreso aparte al resto de la población, porque ellos tienen unos cupos que se trata de hacer como la inclusión y privilegio, pero en realidad como que eso no funciona porque es poca la gente que puede entrar a estudiar y la mayoría son hombres, no tantas mujeres. Entonces veo como más desventajas que oportunidades en cuanto al panorama nacional. Lo mismo las campesinas, tú no ves aquí una campesina estudiando, sino ella se afana es por preparar a sus hijos para que vayan a la escuela aunque se hagan quinto de primaria. Digamos, las abuelas no pudieron estudiar, pero entonces ahorita ellas nos cuidan. Por ejemplo, la mía siempre estuvo pendiente de que yo tuviera todo para poder ir al colegio y ahora a la universidad. Entonces yo sí más bien veo el panorama gris en cuanto a las oportunidades de las mujeres. Siempre la voy a ver en desventaja mientras no se haga algo contundente desde el gobierno, donde no se saquen políticas y donde nosotros como seres conscientes no creemos distintas alternativas contrahegemónicas pues para combatir el sistema y decir como… Vea, estamos en desigualdad, sí, mi hermana quizás no puede acceder a lo mismo que yo, mi hermana está en peligro de algo a lo cual yo no me siento en peligro de eso. Entonces sí siento que tenemos que ser como seres como más conscientes y como que empezar desde nuestros focos de trabajo
a plantear alternativas para que se cambien como que se visibilicen también esas necesidades que tenemos también las mujeres. Ya. Oportunidades. Nosotros, los que estamos aquí, es la masa crítica de ciudadanos. Es esa masa crítica de ciudadanos que ha venido en aumento y fíjense cómo se ha venido evidenciando esto en las elecciones. Las mujeres más votadas en el Senado, cómo las mujeres nos involucramos tanto en el proceso de pedagogía, en cómo tejíamos en el momento del plebiscito. Y si no creamos una masa crítica de ciudadanos, no va a existir ninguna posibilidad de fomentar esas relaciones igualitarias en nuestras familias, en las universidades, en el trabajo, en el colegio. Entonces, esa masa crítica que está en aumento, debemos moldearla y llamarla a la movilización. A la movilización, llamarla a que nos activemos en torno a querer construir e involucrarnos en crear una verdadera y real agenda de género. Si nosotros no lo hacemos, y digo nosotros porque meto a hombres y mujeres, porque no es un tema, porque el tema de la defensa de la igualdad de género, de la equidad, el tema de la defensa de los derechos de la mujer no es un tema de mujeres, sino es un tema de todos, porque es nuestra sociedad, es el modelo democrático, las instituciones. Entonces, apague y vámonos. No hay nada que hacer. Y desafortunadamente, para mí, y de manera muy subjetiva lo digo, elegimos no una agenda progresista en estos temas antes y pienso que ha venido involucionando. No debemos desanimarnos. Y tampoco creamos que la discusión de la igualdad de género es un tema muy sofisticado, que es solamente para las estudiosas magíster en Derecho Territorial y de Género y bla, bla, bla. No, eso es un tema de todos y de todas. Es tan sencillo como nosotros redefinimos todos los días las relaciones con nuestro prójimo. Y si no lo redefinimos nosotros, vamos a seguir cometiendo esos errores garrafales en momentos electorales. No vamos a poder encontrar esos liderazgos para que puedan participar en política. Vamos a seguir trabajando gratis en la famosa economía de cuidado. Vamos a decidir abandonar nuestras carreras para cuidar a nuestros hijos. Y vamos a seguir enfrentando todos estos escenarios tan oscuros y tan nefastos para la mujer en América Latina. Entonces, la mayor oportunidad que tenemos somos nosotros mismos. Eso. Perdón. Bueno, frente a las oportunidades, yo vengo de una familia completamente conservadora. Creo que mi formación académica, sobre todo hago reconocimiento, me hizo hoy en día la mujer que soy, me reconozco como una mujer feminista. Siento que la oportunidad se puede dar al interior de nuestras casas. Repito, soy hija de una familia completamente conservadora, patriarcal y machista, en donde las tareas de las mujeres eran de las mujeres y las tareas de los hombres eran de los hombres. Hoy en día soy esposa, soy mamá, haciendo un poco énfasis en el término de economía del cuidado. Digamos, aquí la economía de cuidado es repartida, aquí es 50-50, tú también puedes lavar loza como yo también puedo cocinar, tú también puedes lavar ropa como yo también puedo organizar, tú también puedes cuidar los niños, cosa que para mi mamá era terrible. O sea, para mi mamá que, digamos, si lo viéramos en otro momento, para mi mamá que hoy yo estuviera acá y no estuviera en la casa con mis hijos, era terrible. Porque crecimos con ese estereotipo. Entonces creo que las grandes oportunidades están en romper esos estereotipos y estos estigmas.
Claramente se hace un llamado a que cada uno de ustedes, tanto mujeres como hombres, reconozcan que no es como una pelea, que era lo que decía ahorita, por igualdad. Digamos que tanto nosotros como los hombres tenemos las mismas capacidades, podemos ejercer el ejercicio, perdón, la redundancia, podemos, digamos que ejercer la política de igual, mejor manera, no sé, pero digamos que tenemos las mismas capacidades, que nos reconozcamos, partiendo por las mujeres, que nos reconozcamos como mujeres, como actoras políticas. Yo quisiera hacer un ejercicio que no ha sido fácilmente realizable, es identificar que tantas mujeres votan por mujeres, porque claramente no reconocemos nosotros las mujeres, no las reconocemos como actoras políticas. Entonces yo creo que la oportunidad más grande es empezar a romper como esos estereotipos o esos estigmas que hay. Les mencionaba el término que me parece una jartera decirlo, pero pues romper ese estereotipo que hay de que las mujeres en la política somos mujeres de relleno. Hacer un llamado a la atención a estas mujeres que logran hacer una vida política completamente exitosa, de empoderarse con los temas o con las agendas de género, porque sí, aquí hago un llamado de atención, y muchas de las propuestas o de las iniciativas que se planteaban al interior del Congreso para poder regular la paridad, alternancia y universalidad se hundieron porque no hubo ayuda de las mujeres. Entonces, es realmente triste esto. También debo reconocer, y sé que muchas veces discuto en las mesas en las que estoy, es que los hombres son como socios de vida, como que se ayudan, y muchas veces nosotros entre las mujeres nos damos durísimo, y eso realmente no es bueno. Y lo digo porque hace muy poco en la organización para la que hago parte, ya como anécdota y cerrando esto, hicimos un ejercicio de identificación de cosas de acoso laboral y acoso sexual, y esto terminó en polarizar la organización entre hombres y mujeres, pero entre mujeres y mujeres, o sea, digamos hay bloques. Entonces yo hacía el llamado de atención en que realmente había que mejorar el ambiente laboral, porque yo no tengo por qué aguantarme tu guachada, no tengo por qué aguantarme mi grosería, y para que no seas grosero conmigo tengo que levantarme y ser más grosera que tú. Entonces es eso, reconocernos, empezar a hacer el ejercicio en las casas, porque claramente venimos de una tradición patriarcal, conservadora, machista, pero creo que se puede hacer. Vuelvo y digo, soy hija de familia conservadora, machista, pero también soy esposa y mamá de 2 niños a los que también les he inculcado que las cosas también o sea, no hay tareas para hombres y no hay tareas para mujeres. También les hacía llamado de atención con el tema como de los colores. Digamos, para mis hijos es claro que aquí no hay ningún color, los colores no son de las niñas ni de los niños. O sea, si te da la gana te pones una camisa rosada, eso no es de la niña ni de los niños. Entonces creo que los he ido formando, digamos, con ese concepto. Entonces creo que estas nuevas generaciones pueden hacer ese ejercicio y romper como ese estereotipo que hay. Entonces creo que la oportunidad, vuelvo y digo, se empieza como en casa. Y vuelvo y repito, estas escuelas de formación que hemos hecho en todo el país y con población vulnerable han servido un montón, porque identificamos y claramente uno se da cuenta, sobre todo en este tipo de elecciones, que lideresas hay. Y hay muchísimas mujeres interesadas en la política. Lo que pasa es que no saben, tal vez por desconocimiento, ni siquiera por desinterés, no saben cómo acceder al ejercicio de la política. Bueno, frente a las oportunidades, yo creo que yo tengo mucha fe en la juventud. Yo ya no me reconozco como joven, soy comeaños realmente, pero creo que esta discusión ha hecho que los y las jóvenes se piensen su relación con el mundo de una forma muy diferente. Y creo que ahorita estemos hablando y que ustedes digan, no, pues para qué el Día del Hombre, pues eso muestra que hay un cambio social profundo. Porque reconocer que este cambio social se está dando, que estas luchas que llevan 70 años están rindiendo sus frutos, y creo que yo tengo esperanza en que esta discusión y la defensa de los derechos está bien abanderada, y creo que la vinculación de nuevas voces, de nuevas generaciones a esta conversación ha sido refrescante, importante, y sobre todo una construcción de la resistencia. Los movimientos sociales están en resistencia, los movimientos de mujeres y los movimientos LGBT están en resistencia,
y esa resistencia básicamente es la no rendición, ¿no? Entonces yo creo que eso es una oportunidad, creo que también es una oportunidad la formación de los liderazgos al interior de las universidades, al interior de las comunidades, que creo que eso es un ejercicio que se ha hecho en América Latina de una forma muy juiciosa y muy rigurosa, que creo que va a seguir en crecimiento. Y también creo que hay que aprovechar la sensibilidad que ha generado la región en América Latina al mundo sobre hablar de estos temas. Estamos de moda los feministas y hay que aprovechar que esta conversación es pública para poder pensarnos a nosotros mismos, como decían las compañeras. Esta reflexión, ahí sí recojo lo que dicen nuestras compañeras, lo personal es político. En ese sentido, mi relación con el mundo sí está marcando una forma en la que estamos transformando la sociedad. Y estos derechos, particularmente, piénsenlo, los derechos sexuales y los derechos reproductivos pasan por el cuerpo. Por eso dicen que son los derechos más humanos de todos. Porque es el lugar que es su cuerpo, su territorio, es donde ustedes empiezan a ejercer la autonomía. Y esa autonomía ha sido materia de legislación, persecución, criminalización e incluso el asesinato de los líderes y las lideresas sociales en toda América Latina. No piensen solo en Colombia la situación es dramática, pero el asesinato sistemático a defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina ha sido un hecho. Desde México, miren la situación de derechos humanos tan grave, es el país de América Latina con más feminicidios. Centroamérica ¿han visto las caravanas de migrantes? Las caravanas de migrantes tienen connotaciones aún peores para las mujeres porque están siendo víctimas de trata y alrededor, incluso las chantajean, es que es terrible, tienen múltiples ciclos de violencia sexual para poder acceder a la ruta. Yo no sé si ustedes están viendo lo que está pasando en Venezuela y en Cúcuta, entonces el coyote hace cobros a partir de violencia sexual a las mujeres que cruza y resulta que las mujeres llegan a Colombia, ¿cierto?, embarazadas, víctimas de violencia, sin un circuito al que acudir a poner una denuncia, porque no tienen nacionalidad colombiana. Entonces la ley no puede actuar. Entonces esto también nos pone de frente a la oportunidad de reconocer que somos un mundo en migración y que esa migración nos cuestiona también nuestra nacionalidad y nos cuestiona que somos la humanidad y como humanidad tenemos que actuar en defensa del respeto por la dignidad y los derechos. Entonces yo creo que la oportunidad es seguir hablando de esto, es una sensibilidad que estamos desarrollando, fortalecer los liderazgos y yo creo que este espacio que está acá en la universidad, somos y todos y todas somos privilegiados de estar en este espacio. Y creo que ese privilegio que tenemos al acceder a la educación se tiene que notar. Yo creo que eso sí ha sido un enfoque de la Universidad Central y es que el sentido crítico y el sentido social de la formación de esos profesionales ha sido un pilar. Entonces, todos y todas hemos asumido un compromiso que nuestras manos como profesionales sí son para ayudar. Ese es el compromiso. Porque este es el enfoque. Miren ustedes el plan educativo institucional. Es un enfoque crítico y social. Y eso pasa por los derechos. Y eso pasa por la dignidad. Y eso pasa por el ejercicio de la autonomía. Entonces yo creo que yo no podría dar como por sentado algunas conclusiones, sino que creo que es una provocación. Yo creo que esta conversación es una provocación a que nos pensemos cómo ser mujer, cómo ser latinoamericano, cambian las circunstancias en las que nos relacionamos con el mundo. Y entonces yo creo que ese es como el sentido ya de mi intervención. Muchísimas gracias. Definitivamente ese es un asunto en el que todos y todas debemos detener, tomar tiempo y pensar. Había un lema en estos días que veía en uno de los perfiles de Facebook y decía: mi derecho, que no es derecho de todos, no es derecho sino privilegio. Nos hemos puesto a pensar nosotros como hombres cuántos privilegios tenemos día a día. Y se constituyen en privilegios porque son escenarios en los cuales las mujeres no pueden
tener acceso. Y aquí nos han hablado de unos temas muy importantes. Se nos plantea cómo el tema de la política sigue siendo un escenario vedado para las mujeres, ¿sí? Y recuerdo cómo incluso las mujeres que han llegado al poder, en el caso de la presidenta de Brasil fundamentalmente, cómo muchas veces son descalificadas por el solo hecho de ser mujeres. Yo recuerdo los comunicadores sociales cuando hablaban de los grandes encuentros y asambleas presidenciales, hablaban de las opiniones de los hombres y cuáles eran sus posturas frente a ciertos temas. Y de Dilma solamente hablaban de cuánto valían los tacones que llevaba puestos. Eso es un problema. Yo nunca he escuchado que un comunicador en su intervención diga, uy, qué elegante la corbata que lleva el presidente Duque, ¿cierto? O cuánto valió dicha corbata. Eso es un tema bastante complicado frente a cómo descalificamos también. Tú decías algo bastante interesante y es, la academia es una posibilidad. Yo dudo realmente de la academia como posibilidad para transformar la realidad de la mujer latinoamericana, porque seguimos teniendo una academia total y absolutamente machista. Piensen ustedes cuántas mujeres estudian en los sílabos, en sus contenidos programáticos, cuántas referencias son de mujeres. Nosotros no estudiamos tradicionalmente a la mujer, los aportes de la mujer. Tradicionalmente desconocemos la historia de grandes mujeres que hicieron transformaciones a nivel político, probablemente no siendo elegidas, pero sí en los movimientos sociales, para llegar a jalonar incluso los temas de derechos que hoy disfrutamos. Pensemos qué historias de mujeres nos se han contado. Para cerrar esta y dar paso a las intervenciones, a mí me cuestionaba muchísimo el informe sobre índice de ciencia y tecnología en Colombia que presentó Colciencias hace poco. Imagínense que hay un déficit de doctores a nivel nacional, eso lo sabemos todos, pero las mujeres que llegan a cursar doctorado son menos, ¿cierto?, que el índice de hombres. O sea, sigue siendo un tema de privilegios incluso en la academia. Y esto también conlleva que efectivamente muchas de las problemáticas no puedan ser estudiadas en niveles altos. Pero lo más interesante es que a pesar de la baja formación que tienen, ¿cierto?, en algunos de los casos, la producción académica en porcentaje es mayor y mayor en calidad de las mujeres que la de los hombres.